¿Sabías que hubo un momento en la historia donde cristianos excomulgaron a otros cristianos mientras decían estar defendiendo a Cristo? Que el mayor enemigo del cristianismo no fue el Islam, ni los herejes, ni los emperadores paganos. Fue la propia Iglesia. Y lo que comenzó como una diferencia de palabras, terminó con iglesias incendiadas, reliquias robadas, monjes masacrados y un abismo de odio que aún no se ha cerrado. Hoy te contaré lo que no se atreven a decir en los altares. La verdadera historia de cómo la Iglesia de Cristo se partió en dos. Y te advierto, después de escuchar esto, nunca volverás a ver al cristianismo igual. ¿Puede un solo corte dividir el alma del cristianismo en dos? ¿Puede una palabra mal dicha o una ambición mal disimulada causar una herida que arda durante más de 1000 años? ¿Puede una traición espiritual ser aún más devastadora que cualquier guerra física? Esta es la historia no contada. Una historia que no aparece en los sermones dominicales, ni en los manuales de catequesis. Es el relato del día en que la Iglesia de Cristo se fracturó, y esa fractura, lejos de ser sanada, sigue supurando hasta nuestros días. Una división que algunos aún no entienden, otros prefieren ignorar, pero que marcó para siempre el rumbo del cristianismo. Todo comenzó con una sola iglesia, una sola fe, una sola esperanza. Era el cuerpo místico de Cristo. Un organismo vivo, vibrante, extendido por todo el imperio romano. Pero ese cuerpo comenzó a enfermarse. Y su enfermedad no fue el pecado común del mundo, sino el pecado de sus propios líderes, la soberbia. El año 1054 fue el estallido. El momento exacto en que la bomba explotó. Pero su mecha había sido encendida siglos antes. En salones imperiales, en cartas entre obispos, en concilios llenos de intrigas, en acusaciones veladas de herejía, en rituales divergentes que escondían una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Quién es el verdadero representante de Dios en la tierra? Durante siglos, Oriente y Occidente caminaron juntos. Compartían dogmas, mártires, concilios y santos. Pero caminaban a ritmos distintos, en lenguas diferentes, bajo culturas opuestas. Mientras el este hablaba en griego y filosofaba sobre el misterio de Dios, el oeste pensaba en latín, organizaba, jerarquizaba y afirmaba: Roma habla, la causa está cerrada. Roma, la ciudad de Pedro y Pablo. El corazón del catolicismo. Pero también el epicentro de un poder que no era solo espiritual, sino político. Porque cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, algo cambió para siempre. El obispo de Roma no solo se convirtió en guía espiritual, sino en el único faro de autoridad en un mundo que colapsaba. Mientras tanto, Constantinopla se erguía como la nueva Roma. Riqueza, arte, cultura, y un emperador cristiano que veía en el patriarca no un siervo del Papa, sino su igual, su socio espiritual. El este no aceptaba que Roma impusiera autoridad sobre toda la cristiandad. ¿Por qué debería un obispo, aunque fuera Pedro reencarnado, mandar sobre toda la Iglesia universal? La tensión crecía. Y con ella, las diferencias. En Occidente, se adoptaron cambios litúrgicos y doctrinales que Oriente nunca aprobó. El uso de pan sin levadura en la Eucaristía. El celibato obligatorio. El concepto de purgatorio. La autoridad suprema del Papa. Y lo más polémico de todo, la inclusión del filioque en el credo, una frase añadida sin consenso conciliar que decía que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Para Oriente, esto no era un simple detalle teológico. Era una violación directa al consenso apostólico. Un acto de arrogancia romana. Una herejía peligrosa. Pero Roma no pedía permiso. Roma ya no dialogaba. Roma decretaba. Y así llegamos a aquel fatídico día del año 1054. Una delegación papal, encabezada por el cardenal Humberto, entró en la Basílica de Santa Sofía en plena liturgia y, sin decir palabra, colocó una bula de excomunión sobre el altar del patriarca Miguel Cerulario. Un gesto frío, frontal, humillante,
La respuesta fue inmediata. El patriarca respondió con otra excomunión. Las dos iglesias, nacidas de la misma sangre apostólica, se cerraron mutuamente las puertas. El cuerpo de Cristo se partió en dos. Y cada mitad aseguró que la otra era la que se había desviado. ¿Fue la verdad revelada lo que separó a los cristianos, o la sed de supremacía disfrazada de ortodoxia? Lo que siguió fue aún más doloroso. Porque no solo fue una ruptura de dogmas. Fue una separación de corazones. Católicos y ortodoxos comenzaron a verse como enemigos. La comunión fue rota. Las liturgias se endurecieron. El diálogo cesó. La desconfianza se volvió norma. Y entonces ocurrió lo impensable. En 1204, una cruzada occidental que supuestamente marchaba hacia Tierra Santa cambió de rumbo. Por conveniencia política. Por codicia. Por venganza. Los cruzados, guiados por líderes católicos, saquearon Constantinopla, la joya del cristianismo oriental. Fue uno de los actos más escandalosos en la historia de la Iglesia. Iglesias saqueadas. Íconos santos profanados. Monjas violadas. Reliquias milenarias robadas. Bibliotecas incendiadas. Todo en nombre de Cristo. No fueron musulmanes. No fueron herejes. Fueron cristianos, matando cristianos. Católicos, destruyendo iglesias ortodoxas. Y aunque siglos después se pidieron disculpas, la herida quedó abierta. Y muchos ortodoxos aún la recuerdan como el día en que Roma reveló su verdadera cara, no la del buen pastor, sino la del emperador vestido de blanco. Desde entonces, toda idea de reunificación se volvió sospechosa. Cada intento de diálogo ecuménico ha chocado con la memoria de ese saqueo, con los siglos de imposiciones y con la pregunta no resuelta, ¿quién se apartó realmente de la fe original? Porque ambos lados afirman ser la verdadera iglesia fundada por Cristo. Ambos reclaman la sucesión apostólica. Ambos se llaman a sí mismos católicos. Ambos veneran a María, creen en los sacramentos, en la Trinidad y en la Eucaristía. Pero ninguno se arrodilla ante el otro. Y en medio de esta guerra no declarada, millones de fieles viven su fe sin saber que detrás de sus altares hay siglos de desconfianza, división y poder. ¿Fue esta división voluntad de Dios o el fruto podrido del orgullo humano? ¿Está el cristianismo dividido por errores o por traiciones? ¿Y es posible aún la unidad o ya es demasiado tarde? Porque si el mismo Jesús dijo, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, ¿qué pensará hoy de sus seguidores divididos? Lo que vino después del gran cisma no fue un enfriamiento de tensiones, fue un incendio que se extendió sin control. Porque lejos de buscar la paz, lo que se desató fue una guerra espiritual encubierta. Una guerra silenciosa, pero igual de devastadora. Roma siguió creciendo. Más poderosa. Más rica. Más centralizada. Se erigieron catedrales monumentales, se coronaron reyes en nombre del Papa, se dictaron bulas, se organizó el poder eclesial como un imperio espiritual sin fronteras. Pero todo ese esplendor tenía un precio, y alguien lo iba a pagar. Y ese alguien fue Constantinopla. En el año 1204, ocurrió uno de los actos más oscuros jamás cometidos por cristianos contra cristianos. Una cruzada, la Cuarta Cruzada, que debía liberar Jerusalén del dominio musulmán, fue desviada. ¿Por voluntad divina? No. Por conveniencia económica. Por tratos secretos. Por intereses políticos y financieros sellados entre el Papa y los venecianos. Los cruzados, en lugar de marchar a Tierra Santa, se dirigieron a Constantinopla. Y lo que allí ocurrió fue una atrocidad imperdonable. No fue una batalla entre enemigos. Fue una violación espiritual. La ciudad más sagrada de Oriente fue saqueada. Sus iglesias fueron profanadas. Altares destruidos. Cáliz y reliquias robadas. Monjes torturados.
mujeres consagradas ultrajadas en los mismos lugares donde se celebraba la Eucaristía. Fue una carnicería, ejecutada por hombres que marchaban con cruces sobre sus pechos y codicia en sus corazones. ¿Dónde estaba Cristo en ese momento? ¿Dónde estaban los valores del Evangelio? ¿Dónde quedó el amor fraternal entre hermanos en la fe? El saqueo de Constantinopla no fue solo un crimen contra una ciudad, fue un sacrilegio contra el cuerpo mismo de Cristo. Y lo más escandaloso, todo esto fue aprobado por líderes eclesiásticos que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Y aún hoy, casi nadie lo menciona. Desde entonces, los ortodoxos no volvieron a confiar en Roma. No por dogmas. No por credos. Sino por lo que vieron con sus propios ojos, que la sede que decía representar al amor, al perdón, a la unidad. Era capaz de usar el nombre de Cristo para justificar el saqueo, el asesinato y la humillación. Roma, por su parte, nunca fue juzgada por esto. Al contrario, muchas de las reliquias robadas en 1204 aún hoy están expuestas en iglesias católicas como trofeos sagrados. ¿Restitución? Nunca. ¿Justicia? Tampoco. ¿Es este el rostro verdadero de la Iglesia triunfante? ¿El Vaticano dorado, construido en parte sobre la ruina de sus propios hermanos? Pero el horror no termina ahí. En el siglo XV, cuando el Imperio bizantino estaba al borde del colapso ante los otomanos, Roma vio una oportunidad. En 1439, durante el Concilio de Florencia, se propuso una reunificación. Pero no fue una reconciliación entre iguales, fue una exigencia de sometimiento. Los líderes ortodoxos, acorralados y sin aliados, aceptaron por desesperación. Pero el pueblo oriental no. Cuando el patriarca regresó a Constantinopla con la supuesta unión firmada, fue recibido como un traidor. Monjes, sacerdotes y fieles rechazaron ese acuerdo. Porque entendieron lo que realmente era, una rendición forzada ante el poder romano. Para ellos, era mejor caer en manos del Islam que entregar la pureza de su fe a Roma. 3 años después, en 1453, Constantinopla cayó en manos del Imperio Otomano. Pero incluso bajo dominio musulmán, la Iglesia Ortodoxa resistió. Y lo hizo sin el Vaticano. Sin bulas. Sin riquezas. Sin cruzadas. Desde entonces, el abismo entre Oriente y Occidente se volvió una cicatriz que ni el tiempo, ni los concilios, ni los papas modernos han podido cerrar. En nuestros días, se han hecho intentos de diálogo. Declaraciones de buena voluntad. Encuentros entre el Papa y el Patriarca Ecuménico. Pero debajo de las sonrisas y los abrazos, sigue habiendo desconfianza. Porque la ortodoxia jamás ha olvidado. Ni el saqueo. Ni la arrogancia. Ni el intento de imposición.